Nuestra Constitución colombiana dice en el artículo número 15 que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. En caso de que este derecho sea violado, el Estado es quien debe salir en nuestra defensa. Dice el artículo que el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Es el mismo Estado el que se hace el defensor, el escudo, el que aboga por la buena reputación de sus ciudadanos. Al escribir este artículo, los representantes elegidos de la Asamblea Nacional Constituyente pensaron que las leyes deberían proteger la reputación y el honor de una persona. Ellos reconocieron que estos son aspectos importantes en la vida social de cualquier cultura. Es una protección contra aquellas falsas acusaciones que se hacen con malicia para afectar el buen nombre de la otra persona. Es decir, una protección contra la calumnia, la difamación, es una protección ante las acusaciones injustas que alguien pueda hacer. Esto es un claro principio bíblico del 9º mandamiento que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hacerlo es no amarlo, hacerlo es violar la ley. Es hacer que caiga sobre esa persona consecuencias de manera injusta. En nuestro país, si alguien está imputándole a usted un crimen que no cometió, usted puede ir a la fiscalía, poner una denuncia por calumnia y ellos harán la debida investigación y sentenciarán algunas penas en caso de que el caso esté a su favor, ¿no? En la nación de Israel, en el Antiguo Testamento, ya se tenía un mecanismo de defensa contra la calumnia. Deuteronomio 19 dice que cuando alguien se levante como un falso testigo contra alguno y luego los jueces vean que ha dado un falso testimonio, dice el versículo 19, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal en medio de ti. Si usted venía con la intención maliciosa de acusar a su hermano de una manera falsa y que cayeran consecuencias sobre él, ahora esas mismas consecuencias caerían sobre usted, se le devuelve el chiste. Por eso el versículo 20 dice: y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Esto debería generar una seguridad en el pueblo de Israel. Ellos podían decir: mi buen nombre está protegido por la ley de Jehová, mi reputación y mi dignidad están a salvo. Incluso nosotros hoy, como lo que hemos visto de la ley colombiana, también podríamos decir que el gobierno tiene los mecanismos y la autoridad dada por Dios para proteger el buen nombre de la gente. Entonces, debido a las herramientas que tienen los gobiernos, no debería quitarnos el sueño cuando alguien esté hablando calumnias en contra nuestra. Sin embargo, ¿es esta la realidad que vivimos? ¿Verdaderamente el buen nombre está siendo protegido? ¿Es el Estado el quien defiende nuestro buen nombre? Solo basta dar un vistazo al mundo en que vivimos para no volver a conciliar el sueño nunca más. Dignidad, ¿quién sabe de dignidad? Aquellos que piensan que somos un simple saco de células en movimiento. Respeto, ¿cómo sabrá de respeto a alguien que no tiene ningún temor de Dios, ningún temor por las cosas santas? Buena reputación, ¿cuál es su definición de lo que es bueno? Si, como dice el profeta Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Justicia, escuchen la denuncia del profeta Miqueas y reflexionen si no aplica lo que vivimos hoy. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Miqueas 3:11. No hay ninguna justicia. ¿Cómo esperar que el buen nombre vaya a ser protegido de las injusticias por aquellos que no conocen lo que es bueno ni hacen justicia? Ahora, permítanme echarle más leña al fuego. Si Cristo verdaderamente es su Señor, eso quiere decir que usted tiene un compromiso profundo con su palabra. Si usted tiene un compromiso profundo con su palabra, eso quiere decir que usted tiene un fuerte compromiso con la verdad. Y si usted tiene un fuerte compromiso con la verdad, adivine qué, usted no le agrada al mundo, no le agrada en lo absoluto.
Por lo tanto, su nombre va a ser difamado y calumniado incluso por aquellos que dijeron que lo protegería. Para ellos, aquellos asociados con el Dios de las Escrituras no son respetables, no son honrables, no tienen un buen nombre. Ellos aman las tinieblas y harán todo lo posible para que la luz no los deje al descubierto. La Biblia está llena de ejemplos de santos que fueron acusados falsamente, tales como José en Génesis 39, Jeremías en Jeremías 26, Pablo en Hechos 16 e incluso el Señor Jesucristo en los Evangelios. Y los cristianos de hoy no están exentos de esto. La Escritura dice que los cristianos serán tratados como malhechores y calumniarán vuestra buena conducta en Cristo. Primera de Pedro 3:16. Serán vituperados, es decir, tratados con insultos, injuria y de manera despectiva. Primera de Pedro 4:14. Incluso serán perseguidos por el nombre de Cristo, como dice Mateo 5, del 11 al 12. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo puede el cristiano conciliar el sueño cuando la calumnia y la difamación tocan a su puerta? ¿Será que la duda, la inquietud y la preocupación deben tomar control de su mente durante las noches que parecen no acabar? ¿O será que existe algún antídoto que le permita conciliar el sueño en paz? Para responder a esto, la Escritura nos trae la oración del Salmo 4, en donde la situación del salmista se asemeja a lo que hemos discutido en esta introducción. La palabra de Dios, que trasciende el tiempo, siendo tan relevante en nuestros días, nos equipa para que sepamos cómo debería ser nuestra oración a Dios cuando la calumnia y la difamación lleguen a nosotros. Así que por favor, tome su Biblia y vaya al Salmo 4. Salmo 4, ese es el texto que vamos a exponer el día de hoy. Salmo 4. Salmo 4 dice lo siguiente: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por estar reunidos el día de hoy en tu palabra, Señor. Por favor, Santo Espíritu, ayúdanos a entender estas verdades que son santas, que están para nosotros, que glorifican tu nombre y que nos exhortan a vivir vidas piadosas que a ti te agraden. Bendícenos en esta exposición, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 4 también se le llama oración vespertina u oración de la noche, debido al conocido versículo 8 que acabamos de leer. Este es un salmo en el que el músico principal debía dirigir la música sobre Nejinot. Esto significa sobre instrumentos de cuerda. Es decir, el músico debía dirigir el coro y acompañar este salmo con instrumentos como el arpa o la lira. De hecho, este salmo tiene la inscripción al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David, que también está en el texto original, por lo tanto es inspirado. David escribe el Salmo 3 también, que es el salmo que le antecede. Y algunos comentaristas han llegado a decir que hay cierta continuidad entre el Salmo 3 y el Salmo 4.
David escribe el Salmo 3 cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la inscripción lo dice. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Y es cierto que hay ciertas similitudes entre ambos salmos, como por ejemplo la mención de los enemigos, las injusticias que está viviendo, su lamento y su confianza en Dios. También hay que mencionar que el Salmo 3 se le conoce como la oración matutina u oración de la mañana. Entonces, el argumento que algunos tienen es que el Salmo 3 es la mañana y el Salmo 4 la noche del mismo día. Sin embargo, si nos ponemos a detallar bien los problemas de cada salmo, vemos que David escribe por circunstancias diferentes. En el Salmo 3 parece que David está siendo rodeado por ejércitos que buscan matarle y él necesita ser salvado de una manera física. Por otro lado, en el Salmo 4 vemos que es su reputación la que está siendo atacada. Entonces podemos decir que en forma se debe interpretar el Salmo bajo situaciones diferentes, pero en el fondo la idea central es la misma. Debo orar a Dios cuando me encuentro en aprietos y a pesar de la incertidumbre de mi situación, mi confianza está en aquel que puede darme la gracia para afrontar cualquier cosa que toque a mi puerta. Es por eso que en esta mañana el Salmo 4 nos muestra 5 componentes de la oración que te llevarán a conciliar el sueño en la paz de Dios. El Salmo 4 nos muestra 5 componentes de la oración que te llevarán a conciliar el sueño en la paz de Dios. Vamos a ver en primer lugar clamor de los versículos 1 y 2. En segundo lugar vamos a ver confianza en el versículo 3. Tercer lugar, vamos a ver exhortación, versículos 4 y 5. Cuarto lugar, petición, versículos 6 y 7. Y finalmente, quinto lugar, paz, versículo 8. Voy a repetir todos estos títulos a medida que vamos avanzando en la exposición para aquellos que toman notas. Veamos el primer componente, clamor, versículos 1 y 2. David empieza su salmo diciendo, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. En este momento David no nos ha dicho cuál es la situación que está viviendo, pero podemos ver que su clamor, su llamado a Dios, comunica un intenso deseo de reunirse con Dios, claridad en estar en su presencia y un corazón intenso que necesita a su Dios en estos tiempos de angustia. David se dirige a Dios directamente mostrando su completa dependencia de Él, algo común en los salmos de petición o salmos de súplica, como lo es este salmo. El llamado del salmista busca la respuesta de su Dios, y esto presupone que Él no está buscando un simple monólogo. Él está buscando y él tiene la convicción de que hay alguien más al otro lado de la línea y en su clamor está buscando una respuesta y la está buscando en el lugar correcto, en su Dios. David se refiere a Dios como Dios de mi justicia y hay algunos que prefieren la traducción mi Dios justo. Y a pesar que tiene sentido que David esté apelando a la justicia de Dios para establecer el fundamento de su petición, la expresión Dios de mi justicia es mucho mejor porque está en armonía con el clamor de David en donde sus enemigos están difamando su honor, como lo veremos en el versículo 2. Y es de Dios de quien viene su vindicación. Él es la verdadera fuente de justicia. Él es el verdadero protector del buen nombre de los suyos. Por eso cuando difamen nuestro nombre no vamos a decir, oh constitución de mi justicia, tampoco vamos a decir, oh artículo 15 de mi justicia, sino que vamos a decir, oh Dios de mi justicia. Debemos clamar a quien verdaderamente nos defiende, a quien verdaderamente clama por el interés de los suyos. David continúa el salmo estableciendo que Dios le ha aliviado en situaciones pasadas. Dice el versículo 1, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y la palabra angustia es muy interesante porque se usa para describir la obstrucción de la laringe. Es decir, David está describiendo este momento de angustia como el estar sofocado. Lo describe como si no hubiera espacio para que pasara el aire. Él usa todas sus fuerzas para intentar tomar una bocanada y aliviarse, pero en sus fuerzas no lo logra. Esta situación lo está sofocando.
Pero ahí es cuando David dice, tú me hiciste ensanchar. Y esa es una buena traducción de la Reina Valera. La Biblia de las Américas traduce, me has aliviado. Sin embargo, la palabra que se usa aquí describe la acción de abrir espacio o expandir. Y el punto es este, David ya experimentó una situación del pasado en donde su angustia parecía que lo asfixiaba, pero Dios le da un respiro. Esa es la palabra que se usa ahí, ensanchar. Estoy asfixiado y Dios me da un respiro. Y esa situación del pasado es el fundamento en el cual David establece su petición. Él está diciendo, Dios, tú me has aliviado en el pasado, entonces también voy a clamar a ti para que me ayudes ahora en el presente. Y esto para nosotros quiere decir que no seamos prontos para olvidar cuando la mano de Dios ha actuado en nuestras vidas. Él ha dado la gracia para afrontar situaciones pasadas y seguro dará la gracia también para afrontar las situaciones que vengan a aquellos que verdaderamente le temen. David cierra su clamor diciendo, ten misericordia de mí y oye mi oración. Y esto debería sorprendernos porque hasta este punto parece razonable decir que la oración del salmista será oída, pues dice que está teniendo una conversación con el Dios de su justicia, aquel que vindica su reputación y con aquel que lo ha aliviado en tiempos de angustia. Entonces, ¿por qué está pidiendo ahora, por favor, escúchame? Y es porque el salmista apela a la gracia de su Dios para que su oración sea escuchada. El verdadero fundamento para que Dios escuche una oración de cualquiera no es una posición activa que Él tenga para defender la justicia de los suyos o actos del pasado, sino su gracia. Es solamente por gracia que se escucha la oración y por eso David lo deja claro acá. David establece su relación con Dios como la de alguien cercano, pero también como la de un pecador que sabe que la intervención de Dios es por gracia y no por mérito. Incluso el profeta Daniel ora de la misma manera en su petición por el pueblo de Israel. Vean o escuchen lo que dice Daniel 9:18. Daniel 9:18. Daniel 9:18 dice lo siguiente: Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. En esta oración, Daniel, luego de detallar la desobediencia de Israel que los ha llevado al exilio, pide a Dios que escuche su clamor no basado en su justicia, sino en la misericordia de Dios. La oración de Daniel y de David son por motivos diferentes, pero se sujetan de lo mismo, la gracia de Dios. Y asimismo debemos orar nosotros, saber que la única manera de que Dios escuche nuestro clamor en momentos de angustia, cuando nuestro nombre esté siendo difamado, es por su gracia y no por ningún mérito nuestro. Ahora, ¿cuál es la razón por la que clama David? ¿Por qué está invocando a su Dios? Nos lo dice ahí en el versículo 2. Dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Aquí el salmista hace una pregunta retórica hacia los hijos de los hombres. Y esta expresión, hijos de los hombres, es una forma de distinguirse a las personas de clase alta de Israel. Eran personas que tenían tierras, que tenían cargos públicos, etc. Y estos hombres estaban atacando el honor de David como el rey establecido por Dios. Desde 1 Samuel 16:12 sabemos que David es ungido para ser rey, aunque pasa un largo tiempo para que él empiece a reinar. Y lo que vemos aquí es que Dios mismo es quien pone a David como rey. Por ende, y esto es importante, ir en contra del honor de David es ir en contra del mismo que lo colocó ahí, es ir en contra de Dios mismo. Está completamente atado. Si se rebelan contra el rey establecido por Dios, están yendo en contra de Dios mismo.
Y David ilustra en este salmo la razón para lamentarse que debería tener todo cristiano, y es que la gloria de Dios esté siendo deshonrada. Usualmente la razón para batallar es que la honra propia está siendo deshonrada. Nos preocupamos mucho de nosotros mismos, pero el verdadero celo por Dios es uno que desea que su nombre sea bendicado, no el propio. Y aunque es cierto que los cristianos no somos los reyes ungidos sobre Israel como David, sí somos parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hay una unión directa entre sus vidas y Dios mismo. Vamos por favor a 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en nuestro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vean el proceso también de... el pueblo que es adquirido por Dios es exhortado a vivir de una manera santa. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Y los cristianos, como aquellos que han recibido salvación por fe en la obra de Cristo, ahora se esfuerzan por el poder de la gracia, el poder del Espíritu de Dios, para mortificar cada vez más el pecado y abrazar cada vez más la nueva vida, la nueva criatura que son en Cristo. Y este es el proceso que el mundo está observando. Están observando una iglesia santa, una iglesia que no se somete a los rudimentos del mundo, sino que está sometida a Dios. ¿Y saben algo? En esa observación que ellos están haciendo, dicen que no les agrada, no les gusta la vida que llevan los cristianos. Vean ahí más adelante, 1 de Pedro 4, 3 al 5. 1 de Pedro 4, del 3 al 5. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4, a esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. La palabra ultrajan viene de la palabra blasfemar. Y el cristiano, al no estar en los mismos pecados del mundo, el mundo aprueba como las sensualidades, las lujurias, las borracheras, orgías, embriagueces e idolatrías, él se vuelve un enemigo del sistema de pensamiento que controla este mundo. Y es aquí que podemos decir como David: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Por qué? Porque en últimas están difamando el carácter del Dios Santo, que ha mandado a su iglesia a vivir de una manera santa, separada del pecado. Por ende, al igual que con David, es al mismo Dios al que se están oponiendo. Es la gloria de Dios la que está en juego y la que están difamando y ultrajando. En su lugar, ellos aman la vanidad o las cosas vacías, sería otra traducción, y prefieren la mentira, como dice el texto. Y esto debería darnos un eco, recordarnos de lo que dice Romanos 1, 28 al 32. Yo lo tengo acá. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que los enemigos de David son como estos que se complacen en quienes practican tales cosas, pero injurian, difaman y blasfeman a quienes no las practican. Es como si fuera el mundo al revés, y ese es el mundo caído en que vivimos. Y esto es algo que debería llevarnos a la reflexión. Incluso el salmista incluye ahí un sela. Un sela es algo que incluye en los salmos, que es una pausa.
y esto da un tiempo para que las personas presentes puedan reflexionar. Sin embargo, no dejes que esto te quite el sueño. Al igual que a David, así es que vendrán a difamar el nombre de Dios al que tú sirves. Y cuando esto ocurra, esta es la manera en la que debes clamar a Dios. Debes acercarte a Dios con confianza. Debes confiar en que Él es el protector de tu justicia. Debes recordar las veces pasadas donde Él te ha dado alivio, donde Él te ha dado una bocanada de aire cuando tú has estado asfixiado, asfixiada. Debes recordar que es por gracia que se escuchará tu oración, no por tu justicia, no porque seas una buena persona, es por pura gracia. Y al final debes tener en tu corazón un deseo intenso porque el nombre de Dios sea vindicado. Porque al criticar tu vida, al criticar tu cristianismo, tus convicciones, tu fe en la palabra, están criticando al Dios al que tú sirves. Y este es el primer componente de la oración que te llevará a conciliar en sueño en la paz de Dios. Clamor, de esta manera es que debes clamar, lo que vimos en los versículos 1 y 2. Ahora, sigamos en nuestra exposición y vamos por el segundo componente, confianza, versículo 3. Segundo componente, confianza, versículo 3. Dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Y aquí el Salmo nos da un giro del clamor hacia la confianza. Cuando el salmista declara a los enemigos que Jehová, el Dios del pacto, ha separado al piadoso para sí. David quiere que sus enemigos sepan que el rey ungido por Dios tienen una relación de pacto con él, que él va a recibir un trato diferente. La palabra usada para escogido también puede traducirse como trato especial o como separado para recibir un trato especial. Aquí David les dice a sus enemigos que el rey escogido ha sido designado no por elección humana, no por una democracia, sino por la de Dios mismo, implicando que los ataques contra él no van a quedar impunes. Prácticamente David está diciendo, cuidado con quién se están metiendo, porque mi Dios es más grande que ustedes y voy a recibir un trato especial. Basado en esta premisa, el salmista está confiado en que su clamor de ser escuchado, el versículo 1, ese clamor, esa angustia, ese grito de ayuda va a ser respondido, pues Jehová oirá cuando yo a él clamare, dice el salmista. Jehová escogió a David de una manera particular a través del pacto davídico de 2 de Samuel 7. Y esto nos podría llevar a pensar que como nosotros no somos David, de pronto esta realidad de ser tratados de manera especial con Dios, pues no nos aplica. Sin embargo, el cristiano tiene el mismo principio de elección, un principio de elección que sí les aplica, porque ellos han sido escogidos para ser el pueblo de Dios en la dispensación de la iglesia. Ellos han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1, 4 y 5. Han sido escogidos como el pueblo santo de Dios, como vimos en 1 de Pedro 2:9. De hecho, a través de Cristo, el mediador del nuevo pacto, como nos dice Hebreos 9:15, pacto el cual inaugura con su sangre, según Lucas 22:2, los creyentes tienen incluso un mayor sumo sacerdote y gozan de un mejor pacto que el pacto de la ley que tenía David en el Antiguo Testamento. De hecho, vean Hebreos 8:1 y vean lo que dice Hebreos 8:1. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Por lo tanto, el creyente tiene suficientes razones, suficiente confianza para saber que su oración, que su clamor va a ser respondido. Tiene un trato especial en Jesucristo, algo que jamás se les podrá quitar. De hecho, devuélvase un poco y leamos Hebreos 4, del 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, nosotros podemos decir con la misma confianza de David: Jehová ha escogido al piadoso para sí, y ahora, en base en la obra de Cristo, a tal sumo sacerdote que tenemos en los cielos y ningún otro mediador más que Él, podemos decir que Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Este salmo aplica completamente a nosotros. Y esta es la confianza con la que te puedes acercar a Dios en oración, la confianza que debes tener cuando clames a Él. Este es el segundo componente de la oración que te llevará a conciliar el sueño en la paz de Dios. La confianza la acabamos de ver en el versículo 3. Sigamos avanzando y empecemos ahora con el tercer componente. El tercer componente, exhortación, versículos 4 y 5. Exhortación, versículos 4 y 5. Dice lo siguiente: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ahora el salmista lo que hace es que exhorta a sus enemigos con 6 imperativos y les dice: primer lugar, temblad; segundo, no pequéis; tercero, meditad; cuarto, callad; quinto, ofreced sacrificios; y sexto, confiad en Jehová. Algunos comentaristas traducen el verbo temblar como enfurecerse o airaros. Y es toda la idea como si David estuviera diciendo: ¿saben qué? Pónganse bravos, enfurezcanse, pero no hagan daño, no pequen. Sin embargo, esa interpretación no refleja el sentido completo de la exhortación que David le hace a sus enemigos. Por otro lado, el verbo temblar refleja la intención de David de decirles a ellos que tiemblen de miedo hasta el punto de desmayar y que dejen de pecar, tiemblen ante el Dios Santo que están difamando. Él los exhorta a tener un momento de reflexión, un momento con el hombre interior en la profundidad de sus corazones, en la privacidad de sus camas, para que consideren sus caminos. Y esto es sorprendente. Normalmente cuando queremos vindicación, nosotros esperamos una justicia aplastante sobre nuestros enemigos. Queremos verlos caer, que caigan consecuencias sobre ellos. Queremos que se le devuelva lo mismo que quisieron hacernos a nosotros, y lo queremos ¿cuándo? Ahora. Pero esta exhortación en medio de una oración para que ellos analicen sus caminos, esto solo tiene una explicación y solamente muestra lo bondadoso que Dios es. Él siempre da una oportunidad para el arrepentimiento. Incluso el mismo Salmo pone aquí una pausa, un Selah, una pausa para que aquellos presentes que estuvieran escuchando el canto de este Salmo también tengan un momento de reflexión. Y creo que el reto de leer este Salmo es saber de qué lado del Salmo estoy. Claramente, es fácil dejarse llevar por todo el asunto de la vindicación, del honor de Dios, y sí, queremos justicia, pero todo cambia cuando puede que yo esté del otro lado, que yo no sea de los que están siendo ultrajados, sino de aquellos que ultrajan, aquellos que están difamando el honor de Dios. Y te digo que si tú no te has arrepentido de tus pecados, si crees que tus propias obras te llevan al cielo, si tienes fe en alguien más que en Cristo para tu salvación, si has escuchado el Evangelio una y otra vez, pero te sigues resistiendo a arrepentirte y creer en Cristo como Señor y Salvador, si vives o apruebas cosas que deshonran a Dios, déjame decirte que no estás del lado bueno de este salmo, no lo estás. Si vives en esto, eres de los que tiene que tener un tiempo de reflexión personal, temblar y parar de pecar. Y esto es una gracia de Dios. Sin duda es una gracia de Dios. El que la Escritura te esté avisando, te esté dando la oportunidad de arrepentirte, es gracia pura.
Tienes ahora la oportunidad de reflexionar sobre tu vida, reconocer que todos los pecados que deshonran a un Dios santo deben ser abandonados. Debes reconocer que tus pecados merecen la condenación eterna. Tienes que reconocer que estos pecados te sofocan y que por más aire que intentes tomar, nada pasa a tus pulmones. Necesitas un Salvador. Y para ti que este pecado te abruma, está Jesús, llamado el Cristo, que Él, siendo perfecto Dios y perfecto hombre, sin pecado, vino al mundo para dar su vida por todos aquellos que se arrepientan y crean en Él. Cristo pone la asfixia del pecado sobre Él, para que aquellos que se arrepientan y crean puedan respirar para siempre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Este es el momento del Salmo 4, en donde tú, que en este momento estás en enemistad con Dios, puedes pasar de muerte a vida por el glorioso evangelio de Dios. No desaproveches otro llamado más. No sea que tu pecado te sofoque al punto de muerte y ya no haya ninguna oportunidad más para arrepentirse. Entonces tiembla, medita en tu corazón y callad, tal como dice el Salmo. Vemos ahora en el versículo 5 que el salmista continúa diciendo: ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. David está exhortando a sus enemigos a ofrecer sacrificios que son aceptables a Dios, sacrificios de justicia. Los sacrificios aceptables a Dios son aquellos que son ofrecidos no solamente con el ritual correcto, sino también con el espíritu correcto. Es un sacrificio en donde la vida del adorador y la ofrenda concuerdan. Es como si David esperara que el momento de reflexión de sus enemigos durante una larga noche se viera reflejado en los frutos de arrepentimiento genuino. O sea que él no esperaba un simple ritual, una simple oración de parte de ellos, una simple confesión de fe, ni siquiera un simple momento emocional. De hecho, vean lo que dice David en el Salmo 51:17. Salmo 51:17, vean cuáles son los verdaderos sacrificios. Salmo 51:17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Con esta exhortación de David, él busca que sus enemigos consideren sus caminos, se arrepientan genuinamente y confíen en Jehová. Y esto refleja el deseo que tiene David para que ellos tengan una verdadera relación con Dios, tal como la tiene él con Dios. Ellos pasarán de ser hostiles a Dios a ser protegidos por Él. Y esto demuestra el deseo genuino por el bienestar de sus enemigos, algo que no se esperaría que estuviera en esta oración, pero lo está. Y hay implicaciones para los creyentes. El cristiano tiene que orar por sus enemigos a pesar de estar en un momento en donde ellos lo están sofocando, a pesar de estar siendo calumniado por ellos, de estar siendo criticado por llevar vidas santas, por servir a un Dios santo. ¿Qué es lo que dice Cristo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44, como vieron en el Sermón del Monte. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Lucas 6:28. Pablo incluso retoma esto. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Romanos 12:14. Con todo esto, vemos que el verdadero acto de amor por los enemigos durante la oración es un deseo honesto de verlos arrepentirse, creer y someterse a Dios. Esta es la oración que debe tener el cristiano.
Incluso en el momento de ser difamados, en momentos de angustia, el creyente tiene la oportunidad de mostrar semejanza a Cristo mientras ora. Y esto es una bendición enorme. Ya con esto terminamos el tercer componente de la oración para conciliar el sueño en la paz de Dios. La exhortación, versículos 4 y 5, donde vemos que debemos interceder por los enemigos. A pesar de que los calumnian, los debemos exhortar a arrepentirse y creer en Dios Santo. Ahora, el cuarto componente que vamos a ver en esta mañana es la petición. La petición, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y David aquí lo que hace es que expone una pregunta que sus enemigos estaban haciendo. Ellos querían que alguien les mostrara algún bien, deseaban ver la intervención divina de Dios a su favor. Algunos comentaristas dicen que los enemigos de David querían ver lluvia para que los cultivos dieran una gran cosecha. Otros argumentan que querían ver algún tipo de intervención divina. Y como David es el rey y el rey está anclado a Dios, cualquier cosa que pase en la nación es culpa del rey, dicen algunos comentaristas. Pero el punto es que el texto no nos da alguna razón para ver esto, son la verdad algunas especulaciones que se hacen, pero el punto que sí podemos ver y que sí nos dice el texto es que estas personas estaban dudando de David como rey legítimo. Había alguna situación que había puesto en cuestión su nombre y por ende el del Dios al que él servía. Por eso sus enemigos le preguntan, ¿quién nos mostrará algún bien? La misma pregunta refleja dudas en David y en Jehová mismo. Por esta causa, David responde con la petición, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y esto es una referencia a la bendición aarónica de Números 6, 24 al 26. La luz del rostro de Jehová representa su bendición y su misericordia. David pone toda su confianza en Dios a pesar de las dudas generadas. Eso es lo que tenemos que ver acá. Y esta confianza es reforzada por los recuerdos del salmista, en donde trae a memoria actos del pasado, en donde Dios ya le ha bendecido. Así como dice el versículo 7 del Salmo, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Y este versículo es impresionante porque vemos que la alegría experimentada por el salmista es más grande de lo que pueden experimentar sus enemigos en tiempos de buena cosecha. Lo que argumenta un comentarista es que parece ser que los enemigos de David se tornaron a dioses falsos para ver bendiciones. Y al ver que esto les funcionaba porque tenían abundante grano y mosto, decidieron poner su confianza en esos dioses. Y esta interpretación tiene sentido con el clamor de David en el versículo 2, donde ellos dicen que aman la vanidad y buscan la mentira. Y es cierto que el corazón pecaminoso del hombre siempre va a buscar donde más le conviene, siempre va a buscar el árbol que más le dé sombra. Pero en contraste, el salmista experimenta su gozo no basado en las circunstancias, sino en la confianza en su Dios. El salmista experimenta su gozo no basado en las circunstancias, sino en la confianza en su Dios. Cuando en la soberanía de Dios las cosas se pongan difíciles, muchos vendrán a preguntarles a ustedes, ¿quién nos mostrará algún bien? Dirán, bueno, usted es el cristiano, haga que su Dios haga algo. Y en medio de esa petición atrevida, ellos seguirán siguiendo a sus ídolos. Dirán, usted es el cristiano y vean la situación en la que está. Usted es el cristiano y vea el mundo en cómo está. Ellos seguirán difamando, ultrajando el nombre de su Dios. ¿Por qué? Porque aman las tinieblas. Ellos odian a Dios y harán cualquier cosa para calumniarlo. Pero lo que nos muestra el salmista es que hay que gozarse en medio de este sufrimiento. Vean lo que dice Primera de Pedro 4, del 14 al 16. Primera de Pedro 4, 14 al 16, lo tengo acá. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Y los que creen en Cristo, aún sin haberle visto, experimentan un gozo inefable y glorioso, como dice 1 de Pedro 1:8. El cristiano, de hecho, aprende a vivir contento, tal como dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en abundancia o en escasez. Filipenses 4:11. Y es mayor la alegría que Dios da que cualquier abundancia, y esto es lo que tiene que estar muy presente en la oración. Lo que nos enseña este salmo en esta parte es que la oración debe estar cimentada en una confianza incondicional en Dios, esperando su bendición, así ésta no se manifieste en bienes materiales, sino en aquella que da gozo al alma y se contenta en esperar en Él. Voy a leer esto otra vez. Este salmo nos enseña que la oración debe estar cimentada en una confianza incondicional en Dios, esperando su bendición, así ésta no se manifiesta en bienes materiales, sino en aquella que da gozo al alma y se contenta en esperar en Él. Y con esto yo te hago una pregunta. ¿Oras tú de esa manera? Cuando vienen las dudas, las calumnias, la deshonra contra tu Dios, ¿cómo es que reaccionas? ¿Será que a ti te da mayor gozo el contentamiento que tienes en Dios, o prefieres que tu vida esté abundando el grano y el mosto? ¿Será que tú te tornas a los ídolos porque ves que a ellos les va bien, porque ves que ellos no son calumniados, porque ves que ellos están bajo los rudimentos del mundo y por lo tanto para evitar cualquier conflicto dicen me voy detrás de ellos? ¿O serás que te paras firme como David y clamas a tu Dios diciendo que tu nombre, oh Señor, sea vindicado, que tu rostro ilumine sobre nosotros? Es la oración que tenemos que hacer, esperando en el Señor. Y este es el cuarto componente de la oración para conciliar el sueño en la paz de Dios, la petición, versículos 6 y 7. Finalmente, llegamos al punto más sorprendente de esta oración en el Salmo 4. El quinto componente es paz, versículo 8. Paz, versículo 8. Dice lo siguiente. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David finaliza el Salmo con algo inesperado para los oyentes. En medio de una situación que parece no haber cambiado, él dice que se va a dormir en paz. Para poner esto con una ilustración que usamos acá en Colombia, esto es como dormirse en medio de una balacera. No tiene ningún sentido. ¿Recuerdan el versículo 6? Que la petición de David es alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, y que esto era una referencia a la bendición arónica. Tal parece ser que la oración de David, la petición fue contestada. Vamos a Números 6:26 porque quiero que vean esto, Números 6:26, para que vean por qué es que David pidió esto y ver cómo es que Dios responde. Números 6:26. Dice, número 6:26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿De dónde es que vino de repente la paz que experimenta David aquí, que le permite dormirse confiado? Viene de aquí. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto quiere decir que la petición del salmista fue contestada, mientras que algunos esperaban que la intervención divina de Dios fuera de manera física o material. David recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es que Dios responde esta oración. Dios alzó sobre él la luz de su rostro y le dio ¿qué? Le dio paz.
Le dio la bendición de poder conciliar el sueño en la paz de Dios. Así es que se llega a este salmo. Mientras que sus enemigos en el versículo 4 tienen que estar en su cama meditando, tienen que estar dando vueltas, pensando en sus pecados, reflexionando en sus vidas, teniendo todo menos paz. Vemos que en contraste el salmista sí puede descansar en la paz de Dios. Mientras que los enemigos del versículo 5 son exhortados a confiar en Jehová, el salmista ya experimenta esto diciendo: porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es un juego de palabras en el original, misma palabra del versículo 5. La persona que confía en Dios es aquella que puede vivir confiada, es aquella que puede dormir en paz, incluso en medio de difamaciones, en medio de un mundo que les odia, en medio de un mundo que les critica, ellos pueden dormir en paz. La situación de David no ha cambiado, pero David sí. El David del versículo 1 parece que estuviera lejos de irse a dormir en paz, pero en el versículo 8 sí puede hacerlo. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? Que la oración funciona, la oración sí funciona y fue contestada de la manera en que ninguno esperaría. Y esto nos lleva a saber que Dios siempre sabe qué es lo mejor para los suyos. Si oramos a veces por algunas cosas, que se solucione de la manera en que yo pienso, pero Dios no funciona así, sus pensamientos no son como los nuestros. Él sabe exactamente qué es lo que necesita su pueblo. Y en este caso le ha dado a David paz en medio de una situación complicada. En la antigua Roma existía algo llamado un duelum o un duelo. Y este era un combate entre dos personas para arreglar problemas legales o personales. Incluso problemas de honor se arreglaban así. Y uno para el duelo podría contratar algo que se llamaba un campio o un campeón. Y este es alguien que pelearía por uno. O sea que tu honor dependía de que tu campeón fuera lo suficientemente fuerte para ganar el duelo. Incluso el mismo hecho de estar en combate ya representaba un gran honor en la cultura romana. Y para nosotros, aquellos que por gracia hemos creído en Cristo para el perdón de pecados, aquellos que hemos sido adoptados en la familia de Dios, aquellos que por el poder del Espíritu nos esforzamos en la gracia para vivir vidas santas, aquellos que nos rehusamos a comprometer nuestras convicciones en la palabra de Dios, aquellos que recibimos la luz del rostro de Dios, para nosotros Dios es nuestro campeón. Él es nuestro campeón. Él es el que gana el duelo de nuestras vidas cuando estamos siendo ultrajados. Él es el que verdaderamente defiende nuestro buen nombre. ¿Por qué? Porque su nombre está en juego. Y Él es muy celoso de su nombre. Él es quien lucha por nosotros y promete que jamás seremos avergonzados ante su presencia. Y sabiendo esto, ¿quién no podría dormir en completa paz, sabiendo que tienes un campeón como el Señor, Jehová tu Dios? Y la respuesta es que sí, hay algunos que no van a poder conciliar el sueño y son aquellos que son el contrincante de este campeón. Dios pelea por ti o contra ti. Y es por eso que el día de arrepentimiento es hoy. Medita esta noche en tu corazón y ponte a cuentas con Dios mediante Cristo, que da gracia a todo aquel que le busca. Y es así como el Salmo 4 nos muestra 5 componentes de la oración para conciliar el sueño y la paz de Dios. Un clamor que se dirige al Dios de nuestra justicia, cuyo honor queremos que sea vindicado. Una confianza que nos da el saber que seremos escuchados por este Dios. Una exhortación para nuestros enemigos, invitándoles a que se arrepientan y confíen en Dios. Una petición por ver el rostro de Dios en medio de la duda a nuestro nombre. Y por último, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que nos permite conciliar el sueño sin importar lo que esté sucediendo. Mediten en esta oración durante el día y al llegar la noche, todos ustedes que están acá. Oremos.
Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Es una bendición para todos nosotros saber que tenemos una paz como cristianos que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro campeón, el que aboga por el buen nombre, Señor, que tenemos nosotros como cristianos, que está atado al tuyo. Ayúdanos, Señor, a no deshonrarte, a vivir vidas piadosas, a hacer lo que a ti te agrada. Y danos la gracia para vivir en este mundo, Señor, al que no le agradamos. Danos la gracia, Señor, para saber soportar cuando nos ultrajan, saber soportar, Señor, cuando infamean tu nombre, Señor, pero sabiendo que tú nos has enseñado esta oración y que sabemos que no importa lo que ocurra, podemos llegar al final del día, orar y saber que podemos acostarnos en completa paz. Te damos gracias por esto, Señor. Bendícenos en el resto del día. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.